A los 13 años, el joven David Guerrero Guevara ya había llamado la atención de la comunidad artística en España. Esto porque era un gran pintor. Entre otras formas, se le conocía como el niño pintor de Málaga, el pequeño genio o el joven pintor de rara sensibilidad. Todo esto hasta que en una tarde de finales de la década de los 80 del siglo pasado, David Guerrero Guevara desapareció misteriosamente. El 6 de abril de 1987, a las 18 horas con 40 minutos, David se despidió de su madre, Antonia, en la puerta de la casa familiar en el barrio malagueño de Huelín. Desde ahí debía caminar unos 250 metros hasta la parada del camión que lo llevaría a la Galería de Arte La Maison en la calle Duquesa de Parcent. Ahí lo esperaba el periodista Paco Fadón de Radio Popular para entrevistarlo. Y es que el niño pintor ya había llamado la atención de la comunidad artística española y por supuesto ya era noticia. Esa tarde exponía una pintura titulada El Cristo de la Buena Madre, lo que lo instalaba como una de las mayores promesas de las artes plásticas de España. Después de esta entrevista, debía ir a la peña El Cenachero, donde desde hacía un par de años participaba del taller de pintura de su tío, el pintor José Guevara Castro. Después de esta clase, volvería a su casa. El mencionado periodista lo esperó infructuosamente en la galería de arte e incluso se enojó porque pensó que era un joven irresponsable que lo había dejado plantado. David tampoco asistió a la clase que ese día estaba a cargo de otro pintor, Rafael Jaime Calderón, porque el tío Guevara había viajado a Madrid. Aquella noche en la casa familiar, durante la cena, su padre y sus hermanos estaban molestos por todas estas ausencias de David, ya que todavía no empezaban a preocuparse por su ausencia. Su madre decidió esperarlo para cenar con él, pero también esperó infructuosamente hasta que los platos se enfriaron sobre la mesa. David Guerrero Guevara no llegó a casa. Después de una noche en vela, los padres de David denunciaron la desaparición del niño en la comisaría más cercana. Al reconstruir los movimientos por primera vez, los policías llegaron a la conclusión de que había desaparecido en el trayecto de los 250 metros que separaba la casa de la parada de camión. La hipótesis de un secuestro para pedir rescate fue descartada casi de inmediato. Esto porque nadie se comunicó para plantear exigencias y además la familia de David vivía con lo justo que aportaba el salario del papá como empleado en una empresa de confecciones textiles. Se realizaron entrevistas con compañeros de la escuela, pero estas no aportaron nada, salvo que esa tarde a David le dolía el estómago y no había comido el sándwich preparado por su madre. Ningún vecino lo había visto caminar hasta la parada del camión y los choferes de los horarios cercanos al momento de la desaparición tampoco lo recordaron. En la galería, no solo el periodista de Radio Popular lo había esperado en vano, sino que los investigadores no encontraron a nadie que lo hubiera visto ahí. En la peña El Cenachero, el pintor Calderón creyó ver a David en la escalera, pero dijo a los policías que posiblemente lo había confundido con otro chico, ya que no lo conocía bien. Pasaron los días y comenzaron a colocar fotografías del niño por toda la región y también por diferentes partes de España y otros países. Una pista movilizó a la Interpol a Lisboa. Al ver la foto del niño pintor, un vecino de un barrio de los suburbios se presentó en una comisaría
y explicó que creyó haberlo visto con otros dos chicos de su misma edad. También hubo llamadas telefónicas que lo identificaban, pero la búsqueda policial resultó infructuosa. Una semana después de estos hechos, la Interpol y la Policía Nacional de España catalogaron el caso como desaparición extrema, es decir, sin pista alguna. La familia del niño pintor veía cómo pasaba el tiempo sin ningún tipo de respuesta y sin ninguna pista clara. Pasaron los meses hasta que se acumularon 3 años y el caso ya parecía cerrado y sin solución. Sin embargo, una amiga y compañera del taller de pintura en la Peña El Cenachero, Gema Calderón, recordó que unos días antes del 6 de abril del 87, David le había regalado un dibujo de un hombre mayor de nariz aguileña y le dijo: "Es un suizo que conocí". Los padres de Gema llevaron el dibujo a la policía y esta empezó el rastreo de algún ciudadano suizo que se hubiera alojado en hoteles de Málaga para esa fecha. De esta forma descubrieron el nombre de un turista que, según una camarera, era parecido al personaje dibujado en la caricatura. También dijo que, limpiando su habitación 3 años antes, había encontrado una servilleta de papel donde alguien había escrito David Guerrero Huelín, es decir, el nombre del chico y el barrio de su casa. La mujer dijo que había tirado la servilleta, pero que recordaba lo que decía con claridad. 2 policías españoles, acompañados por agentes de la oficina suiza de Interpol, visitaron la casa del turista suizo, cuyo nombre siempre se mantuvo en reserva, ya que era un simple sospechoso. En esa visita descubrieron que había muerto un año antes. En la casa tenía un cuarto oscuro y muchos rollos de fotografías hechas durante sus viajes. Pero no encontraron ninguna foto de David ni de ninguna de sus pinturas. Después de esta pista, que resultó un callejón sin salida, pasarían 2 décadas hasta que apareció un nuevo indicio. La familia lo seguía buscando. Para entonces, uno de los hermanos del niño pintor, Jorge, se había asociado con el periodista Daniel Carretero. Pidieron acceso a toda la documentación del caso, que incluía 5 cajas de interrogatorios e información de todo tipo, y la revisaron. De todo lo que vieron, les llamó la atención la declaración donde el pintor Calderón, por entonces ya muerto, le dijo a la policía que creyó ver a David en la escalera de la Peña El Cenachero, pero que podía haberse confundido. Jorge y el periodista volvieron a entrevistar a los compañeros de David en el taller de pintura y también a algunos de los profesores. Estaban en esta actividad cuando recibieron un anónimo que decía: "Tienen que buscar a Gervasio del Cenachero". Con esta enigmática información, regresaron al Cenachero, pero nadie recordaba a alguien llamado Gervasio. Sin embargo, este anónimo ayudó a que en febrero del 2020 se reabriera el caso. En ese mes, Gema Calderón, aquella niña cuyos padres habían entregado la caricatura del suizo, encontró una desconcertante sorpresa al revisar el buzón de su casa. Habían pasado 30 años desde entonces, pero reconoció de inmediato la imagen. Entre las cartas estaba el dibujo del suizo, que era una prueba que debía estar en manos de los investigadores del caso. Alguien debió robarla de ahí y depositarla en su buzón. Gema dijo: "Estuve a punto de tirarlo porque estaba escondido entre publicidad. Es algo muy raro. Después llamé a Jorge, hermano de David, y se lo conté. Decidimos llevarlo a la policía. Una semana después me llamaron a declarar y me dieron a entender que el dibujo no lo tenían antes ellos y por tanto tampoco tenían una explicación de cómo llegó a mi buzón". Gema habló con algunos medios que la consultaron y dijo estar segura de haber dado ese papel a la policía.
Daniel Carretero, el periodista que ayudaba a Jorge en la investigación, hizo una conexión que se le había escapado a la policía. El hombre del dibujo, el supuesto suizo, bien podía ser el misterioso Gervasio al que se refería el anónimo que habían recibido unos años antes. Algunos meses más tarde, en abril del 2021, el hermano y el periodista pidieron la colaboración ciudadana para descubrir la identidad de Gervasio. Tanto ellos como la policía comenzaron a trabajar con una nueva hipótesis. David habría sido víctima de una red de trata. Jorge Guerrero y Daniel Carretero también descubrieron dos pistas que se les habían escapado o que los investigadores no habían tenido en cuenta. Una de ellas es una nota del gobierno civil de Málaga, donde se indicaba que David había sido visto a las 18:45 en la parada de colectivos del mercado de Huenín. La otra era el testimonio de alguien que decía haberlo visto parado dentro de un camión. Más de 30 años después de los hechos, los investigadores no supieron dilucidar por qué sus antecesores no tuvieron en cuenta estas informaciones. Si esos datos son ciertos, David pudo haber llegado a la Peña El Cenachero, donde pudo ser visto en las escaleras por el pintor Rafael Jaime Calderón. Ese es el lugar donde se sitúa al misterioso Gervasio, a quien el anónimo señalaba como parte de una red de trata. Desde entonces, la investigación sigue abierta, pero estancada. Mientras tanto, la madre de David, el niño pintor, quien hoy tendría 48 años, no pierde las esperanzas. Esto a pesar de que, por cuestiones legales, tuvo que ser declarado muerto en el 2016. Así, la madre tuvo que hacer el trámite de esto, aunque después dijo, es un simple trámite legal para que podamos seguir adelante. No quiero decir que no sigamos esperando el regreso de David. El padre de David murió en el 2015. A pesar de las pocas pruebas, de las pistas falsas y de toda la situación tan misteriosa, Antonia, la madre de David, dice que hasta que no se demuestre otra cosa, esperan que el pintor regrese.